este vídeo vamos a trabajar un proceso algo tedioso y en ocasiones poco gratificante, pero que es fundamental en el ciclo de vida de cualquier programa, que es la realización de pruebas para comprobar que nuestros programas se comportan de acuerdo a los requisitos y objetivos establecidos previamente, y el proceso de resolución de los posibles errores localizados. Este proceso es conocido como depuración. Los objetivos que perseguimos en este vídeo son, por un lado, seguir trabajando los aspectos fundamentales del pensamiento computacional que hemos venido estudiando hasta el momento. Además, vamos a aprender a realizar pruebas en nuestros programas que nos permitirán localizar errores, comprender la razón por la que el programa no se comporta como debería y realizar las acciones necesarias para corregir estos errores. Con el objetivo de cometer el menor número posible de errores al programar, y por tanto que nuestras aplicaciones sean mucho más fáciles de mantener y actualizar, vamos a recomendar algunas buenas prácticas de programación. Estas buenas prácticas nos van a ayudar a escribir código libre de errores. Y por último, ahora que estamos comenzando a crear proyectos ya de una cierta envergadura, vamos a estudiar una estrategia para abordar un problema dividiéndolo en problemas más pequeños. Y estos problemas los iremos programando de forma iterativa e incremental. Todos los programadores, nos tenemos que enfrentar continuamente a programas que, uno mira el código, lo mira por arriba, por abajo y le parece que está perfectamente programado, pero cuando ejecutas el programa te das cuenta de que no se comporta como se esperaba, no se comporta de acuerdo a los requisitos y a los objetivos establecidos previamente. Y repito, uno se pone a mirar el código y no hay manera de encontrar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, para encontrar estos posibles errores en el código, o bugs, como se los denomina en terminología informática, se puede llevar a cabo un proceso de lo que se conoce como depuración de los programas, que no es ni más ni menos que una serie de pruebas que se le van haciendo al código para ser capaz de precisamente localizar estos errores. Bien, como curiosidad, ¿por qué se le llama a un error informático con el término bug? Bueno, pues en el año 1947 los ingenieros de la Universidad de Harvard, que estaban trabajando con un ordenador, el Mark II, como veis en la imagen, los ordenadores en aquella época eran muy grandes, ocupaban prácticamente una habitación. Se dieron cuenta que el ordenador no estaba funcionando de forma correcta y cuando se pusieron a investigar qué es lo que estaba ocurriendo, localizaron a una mariposa, bug en inglés, que se había enganchado a uno de los relés del ordenador y que estaba impidiendo que funcionara correctamente. En el libro de registro del ordenador pegaron la mariposa con un comentario, primer caso real de bug encontrado, y así ha pasado a la historia como el primer bug de un ordenador. Como curiosidad también en ocasiones se le atribuye la invención de este término a Grace Mary Hopper, que era una de las militares y de científicas que estaba trabajando en este ordenador, pero ella misma ha reconocido que no fue ella quien inventó el término y que lo había leído previamente. Bien, lo que vamos a ir haciendo a continuación va a ser visualizar algunos proyectos que contienen errores típicos que se cometen cuando se está comenzando a programar con Scratch y que estamos seguros que algunos de vosotros muy probablemente los habéis cometido en estos primeros proyectos que hemos programado en este primer bloque y que ya los habéis solucionado y os van a resultar muy sencillos. Por ejemplo, en este primer proyecto vemos que el gato debería estar bailando al son de la música cuando se pincha la bandera verde y sin embargo, aunque la música suena, el gato no se mueve. Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a ver el código. Bien, si pinchamos la bandera verde, podéis ver que se pone una pequeña aureola amarilla alrededor de los bloques por siempre y eso nos indica, por tanto, que se están ejecutando correctamente esos bloques. ¿Qué está ocurriendo? Que se están ejecutando demasiado rápido para la vista humana. Si colocamos una pequeña espera entre cada uno de esos bloques de movimiento y lo volvemos a ejecutar, vemos que efectivamente todo se estaba ejecutando correctamente, pero que era una ejecución demasiado rápida y por tanto no era visible para los humanos. Bien, en este segundo programa que contiene el error, lo que ocurre es que parece que no están bien controladas las instrucciones de inicialización de los estados de los personajes. De hecho, vemos que la primera vez que se ejecuta el programa
este funciona correctamente. El gato se pone a correr, se acerca a cámara, crece de tamaño y nos va diciendo lo contento que va corriendo por el mar. Sin embargo, si volvemos a ejecutarlo, vemos que hay un problema. Esto se debe, como decía, a que no se han inicializado correctamente los estados de los personajes, y es un error muy común. Por tanto, lo que tenemos que hacer es decidir que cuando comience el programa debemos darle un tamaño de partida a nuestro personaje, ya que el tamaño se modifica a lo largo de la ejecución del mismo, y tenemos que darle también una posición de partida, ya que del mismo modo la posición X e Y del personaje se modifica a lo largo del mismo. Una vez que hemos realizado estas acciones, comprobamos cómo, si volvemos a ejecutar una segunda vez el mismo programa, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hemos ejecutado, hemos controlado, hemos incluido unos bloques de inicialización de aquellas propiedades que se modifican a lo largo de la ejecución del programa. En este programa, en el programa Error 3, lo que ocurre es que el personaje Giga debería decir una frase cuando se choca con el gato, y sin embargo no lo hace. Si vemos el código de los objetos y nos fijamos en el código de Giga, vemos que, parece haberse programado una condición para comprobar si nos chocamos con el gato y decir una frase, pero sin embargo, fijaros que en el momento en el que Giga choca con el gato, no está en ejecución ese proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si queremos que esto se esté comprobando constantemente, debemos incluirlo en un bucle infinito, en un bucle por siempre, por ejemplo. Ahí vemos que ya funciona correctamente. Otra opción habría sido, en lugar de utilizar un bloque por siempre, si es una situación en la que solo lo vamos a ejecutar una única vez cuando se chocan, podríamos haber utilizado un bloque esperar hasta que ocurra una determinada situación, en este caso que estemos tocando al gato. Del mismo modo, ahora mismo, eso va a estar todo el rato ejecutándose hasta que se produzca la situación de disparo, digamos. Tras haber analizado estos proyectos, que contenían una serie de errores que, como decíamos, suelen cometerse cuando uno está empezando a programar en este entorno, vamos a pasar a realizar una serie de recomendaciones o buenas prácticas que nos van a ayudar a cometer menos errores cuando estemos programando y que nuestro código, por tanto, sea más legible y sea posible mantenerlo de una forma más sencilla. Por ejemplo, seguro que os habéis dado cuenta que cuando creáis un nuevo objeto, un nuevo personaje en Scratch, la herramienta asigna de forma automática un nombre del tipo objeto 1, objeto 2 a estos personajes. Bien, cuando estamos trabajando con 3, 4, 5 objetos o personajes es muy sencillo y no hay problema porque, casi puedes memorizar el objeto 3 cuál es, si es el personaje A, es el personaje B. Sin embargo, como en la imagen que os mostramos en la presentación, cuando estamos trabajando con un proyecto en el que tenemos varias decenas de personajes, es muy importante que le asignéis un nombre significativo a los personajes, de forma que cuando estás programando y estás, como en la captura, trabajando con un bloque de sensor para ver si estás chocando con un determinado personaje, pues que leyendo el nombre sepas rápidamente a qué personaje te refieres y que no tengas que irte a la paleta de personajes a buscar el objeto 1 cuál era. Por tanto, es muy recomendable asignar un nombre significativo a todos los personajes con los que estéis trabajando. De igual forma, también es muy recomendable utilizar los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Son unos bloques muy especiales, ya que se utilizan para que los programadores dejemos anotaciones que puedan servirnos de ayuda a otros programadores que vayamos a leer ese código. En realidad estos bloques son ignorados totalmente y no tienen efecto ninguno sobre la ejecución de los programas, pero son muy interesantes, ya que van a permitir que tú mismo, cuando vuelves a alguno de tus programas que has programado hace unas semanas o hace unos meses y tienes que, hacer una ampliación, una actualización, una modificación, pues entiendas por qué tomaste determinadas decisiones a la hora de implementar el código de una forma u otra. Y no solo eso, ya sabéis que uno de los pilares de Scratch sobre los que se fundamenta todo este movimiento y filosofía es el de compartir, remezclar, reutilizar el código. Por tanto, si vas a subir programas al repositorio de Scratch, es muy probable que otros programadores vayan a leer tu código. Y es una buena práctica
acostumbrarse a poner comentarios de forma que cuando alguien esté leyendo tu código le resulte sencillo entender por qué tomaste decisiones, por qué se han hecho las cosas de una forma u otra, y que por tanto tu código va a ser mucho más legible, repito, y mucho más mantenible. Por último, vamos a comentar una técnica conocida como desarrollo iterativo e incremental, que consiste en, bueno, pues cuando te vas a enfrentar a un proyecto ya de una cierta, bueno, pues de una cierta importancia, de una cierta complejidad, es muy recomendable coger ese objetivo, digamos ese proyecto grande, y dividirlo en pequeños subproyectos o en pequeños objetivos o mini objetivos. Lo que tratamos de conseguir con ello es conseguir pequeños subproyectos que puedan ser desarrollados de forma sencilla y que también puedan ser probados y depurados de forma simple. De manera que lo que vamos a hacer va a ser escoger uno de esos mini proyectos o mini objetivos, desarrollarlo, depurarlo, probar que funciona correctamente, corregir los errores que se hayan podido producir, y cuando estamos seguros de que ese mini objetivo funciona correctamente, entonces pasamos al desarrollo del siguiente mini objetivo. Lo probamos, lo depuramos, corregimos los errores, y cuando sabemos que funciona, pasamos al desarrollo del siguiente mini objetivo. Y de esta forma, iterativa e incrementalmente, vamos construyendo, bueno, pues vamos dando solución a todos esos mini objetivos y vamos construyendo el proyecto completo. Es muy interesante plantearse el desarrollo de, bueno, pues de proyectos de una cierta importancia o dificultad de esta manera, porque luego es mucho más sencillo encontrar los errores que si hubiéramos hecho el desarrollo de todo el proyecto grande, probamos, no funciona y ahora ¿dónde está el error? Tenemos que volvernos un poquito locos, a ver dónde hemos podido cometer algún error, etcétera. Si lo hacemos de esta otra forma, dividiendo un proyecto grande en problemas más pequeños que son fácilmente desarrollables, fácilmente probables y fácilmente depurables, nos va a resultar mucho más sencillo tanto su desarrollo como su depuración y en el futuro su mantenimiento. Os planteamos un pequeño desafío en el que, bueno, os hemos puesto ahí un enlace a un ejemplo de un laberinto implementado con Scratch y nosotros hemos dividido, bueno, pues este proyecto grande de, venga, vamos a programar un videojuego de un laberinto en diferentes mini objetivos. Por un lado, vamos a diseñar nuestro personaje y el escenario, ese sería un mini objetivo. Otro mini objetivo sería programar los estados iniciales de los diferentes personajes. Ya hemos visto que esto es un error muy común, olvidarse de esa programación, de esa definición de los estados iniciales de los personajes. Otro mini objetivo sería implementar la navegación interactiva controlada por las teclas de los cursores de un teclado, por ejemplo. Otro mini objetivo sería cómo hacer que nuestros personajes reboten con las paredes del laberinto para que vayan siguiendo una ruta y no puedan saltarse las paredes. Y por último, otro mini objetivo sería ¿cuándo termina el programa? Bueno, pues cuando llegamos a la meta, al final del laberinto. Bien, os hemos puesto en las diapositivas, en la presentación os hemos puesto una posible solución, pero aquí os dejamos el reto. A ver si sois capaces de, utilizando este desarrollo iterativo e incremental, dividir el reto de programar un laberinto en pequeños mini objetivos. Y ya sabéis, cogemos un mini objetivo, lo desarrollamos, lo probamos, depuramos los posibles errores y cuando estamos seguros de que ese funciona correctamente, pasamos a desarrollar el siguiente mini objetivo. Venga, mucho ánimo.